Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de... Opil. Y despreciado. Podcast. ¿Cómo están, chicos? Hoy van a ver a una persona nueva, él es Kevin, me gustaría que te presentes. Bueno, mi nombre es Kevin Herrera, tengo 32 años, Muy bien. estudié contador, soy papá de Victoria, esposa de Jesse, eh, nacido y criado en esta iglesia y muchas cosas más que, bueno, no sé si contarla. Sos Eh, libre. Me gusta el fútbol, me Bien. gusta compartir con amigos mucho, eh, me gusta venir a la iglesia, me gusta compartir, me gusta reírme, me gusta siempre hacer chistes en todo momento. Así que, y bueno, muy identificado con el tema del día de hoy. Muchas gracias, te damos gracias también de parte de todo el grupo de que puedas haber aceptado desde un principio el venir. Hoy vamos a hablar de un tema que atraviesa a muchos, como cada programa, lo decimos, va entrelazado con el programa anterior, y hoy vamos a hablar de descansar también es espiritual, ¿ok? Y trajimos a un especialista en esto. Nos gusta traer personas que saben y que sabemos que Dios va a utilizar. Kevin, yo que sé que vos trajiste algo para hablar. Pero voy a hacer una breve introducción para que también todos nos pongamos en tela de lo que vamos a hablar. Existe una cultura danina dentro de las iglesias, algo que siempre, tarde o temprano, termina explotando. Y es esto de cuanto más cansancio, mayor es la honra. En pocas palabras, hagan todo lo que puedan que está bien. Y es justamente lo que esperamos que con ayuda de Dios puedas derrumbar ese mito. Y te hago una pregunta y le hago una pregunta al público como para arrancar rapidito y es, ¿qué tan bueno es para la iglesia descansar? Kevin. Bueno, es una cuestión súper importante y creo que hay algunas situaciones que a veces repercute el hecho de que somos pocos y llega a veces el cansancio o el agotamiento, porque una cosa es estar cansado y otra cosa es estar agotado y otra cosa es no poder descansar. Y a veces el no poder descansar porque sos el único, a veces está esa idea de que si no lo hago yo y no hay nadie. Eso justamente hablamos antes de que Ajá. llegues, Tras bastidores estábamos de hablando de eso. que por ahí nos pasa eso de si paramos o si descansamos, porque muchas veces escuchamos en la iglesia que dicen que los trabajadores son pocos y se necesitan Sí. manos, entonces uno Es que el también... trabajo nunca para, la Ujú. obra es continua siempre. El diablo no descansa. El diablo no Diablo no descansa, está como descansa, león sí. rugiente. Entonces son todas cositas que a lo mejor también nosotros la vamos tomando como, che, si paró, me van a mirar mal. O también nuestro, a veces el venir a la iglesia y el servir, cuando uno decide parar, o ya sea por X razón, incluso hasta por razones familiares, por razones de enfermedad, por razones de un montón de cosas, es como que te miran de otra manera, te miran mal. ¿Cómo vas a parar? ¿Cómo vas a dejar? Eh, y hay en lugares mucho más extremos, como cómo vas a estudiar, cómo vas a la familia, primero es Dios, y a veces distorsionamos o manipulamos la palabra y eso trae mucha carga, mucha... De hecho, hasta a veces dejar, no voy a decir abandonar porque suena re trágico, pero a veces hacerte a un lado o dejar un servicio también está como mal visto. O el decir que no. O el decir que Sí. no, exactamente. Y capaz que, como hablábamos hoy, de que a veces decimos que no porque no es el momento, no es el tiempo, o estás cansado simplemente y tenés que descansar. Es justamente de lo que estamos hablando. Cuando nosotros creo que siempre tenemos que mirar a Jesús o andar con Jesús. Y vemos que él tenía tiempo para los discípulos, tenía tiempo para sanar, tenía tiempo Wow. para predicar, tenía Sí. tiempo para reprender, tenía tiempo para todo. Y entonces, saber ordenar los tiempos y saber que el que tiene que decidir, porque también hay un problema de límites, que con toda esta carga de religión alrededor, con toda esta idiosincrasia, uno está como atado de manos y dice, no tengo poder de decisión. Y en realidad sí tenemos poder de decisión. El tema es que es afrontar todo lo demás y decir, che, este año dejaron el grupo de pre, este año dejó esto, ¿no? Y está, o sea, se termina convirtiendo en una condenación a veces el venir a la iglesia.
después de tomar ese tipo de decisiones que son obviamente difíciles, que a veces nos duelen, pero a veces son etapas que viene otra cosa y cada uno tiene una relación con Dios Ujú. y sabe cuando hay momentos de algo más, de empezar, de emprender otra cosa y va a ser dejar otras, como todos. Y Pedro dejó de pescar para ir a seguir a Jesús Amén, y muchos dejaron cosas para empezar a seguir a Jesús. Y a amén. veces no nos alejamos de la iglesia, no nos vamos, no es que, o no estamos enojados, ¿qué te pasó? Y a veces son otras cuestiones. Pero a mí, más allá del cansancio, del descansar, me parece más importante es ver el tema del cansancio. El cansancio es común, pero ¿por qué nos cansamos? ¿Por qué nos cansamos tanto? ¿Y por qué tantos obreros eh, abandonan la obra por Wow. cansancio? Yo veo mucha gente que dice, no, estoy cansado. Y cuando le preguntás de qué, empiezan a nombrar un montón de cosas y termina concluyendo en un estoy cansado Ujú. porque obviamente no se trabajaron a tiempo. Em, y ahí hay que permitirnos como iglesia que hay cosas que se pueden llegar a hablar antes. Ujú. Y, y cuidarnos, yo pienso que siempre se nos dice que la iglesia es un cuerpo. A mí me ha tocado estar lesionado de una pierna y hacer mucha más carga con la otra pierna. Ujú. Y tarde o temprano la otra pierna se resiente porque está Empieza a doler. siendo sobrecargada por el otro lado. Sí. Y ahí así, sí, siempre nosotros cuando uno se va, alguien tiene que hacer ese trabajo, porque la obra en nuestra iglesia no para, o sea, no va a terminar los jóvenes porque yo me haya ido o porque se vaya un líder de jóvenes, los líderes, los jóvenes van a seguir, porque la obra es del Señor. Pero alguien más, capaz que está en la alabanza y después está en la alabanza y en los jóvenes. Y después pasa algo en algún lado y está haciendo otra cosa. Y va a llegar un momento que esa persona se va a cansar, Se va a se va a cansar. agotar. Sí. Entonces, cuando se sobrecargan los obreros, se termina cayendo todo el cuerpo. Y Amén. Algo de lo que acabas de decir es que hay que ver también, hay que rever dónde está nuestro corazón. Algo que hablábamos hoy que escribí es nuestro corazón va a determinar nuestro estado. Y lo resumo breve. Un corazón de servicio, es algo que hablabas, busca la excelencia por encima de Jesús. Y eso cansa. Y te cansa más rápido. Ahora, un corazón que adora, sirve, pero busca un equilibrio. Y eso no te lleva al cansancio. Te lleva a confiar en tus pares, te lleva a que otra persona puede tomar eso que estás haciendo y descansar. ¿Dónde está tu corazón? ¿Hay humildad o hay orgullo? Vos había comentado hoy que trajiste y que ibas a hablar de qué tipo de cansancios. Me claro, gustaría que vayamos para ese lado. yo voy a hablar desde la experiencia, Ujú. por eso hoy no traje tal vez muchos versículos para hacer referencia o muchas Ajá. palabras o volver a alguna cuestión teórica, porque yo creo que el cristiano está sobrepasado de teoría. Sobrepasado de teoría, de que cuando nos pase alguna situación nos envíen un versículo y a veces necesitamos escucharnos, necesitamos no sentirnos juzgados, Ujú. que yo te puedo decir, Dani, me siento cansado del servicio, me siento cansado de los roces con mis colaboradores, con mis compañeros. Y eso no está tan bien, ¿viste? No es tan fácil hablarlo porque a veces puede repercutir en que eso en confianza trae división en otro lado Ujú. y decir, che, está cansado Kevin, qué poco amor a los jóvenes que tiene, porque... Y en realidad va más allá, entonces a veces uno se... Yo... la palabra dice que somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Ujú. Y lamentablemente este tema del cansancio lo he aprendido con los años y Dios ha procesado un montón de cosas en mí. Me sigo cansando porque el cansancio es normal, Sí. porque el descanso, como el cansancio es normal, el descanso es normal. Sí. O sea, vamos a llegar cansados en un punto y ahí necesitamos descansar. Y nos vamos a volver a cansar y nos vamos. Eh,
El primer cansancio es el físico, un cansancio de nuestro cuerpo, que es normal, y el cuerpo necesita recuperarse. Eh, Hay una misma historia que trae mucho de esto, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ajá. Cuando Jesús se encuentra, empieza Juan narrando que él estaba cansado del camino. Y surge esa famosa canción que muchos Cansado cantamos, del camino. sediento de ti. Y cuando llega a ese momento, caminar por el desierto, las distancias, dice que Jesús estaba cansado del camino. Normalmente necesitamos experimentar ese cansancio todos los días. ¿Por qué? Porque cuando no nos sentimos cansados es porque tal vez durante el día no fuimos productivos, no Productivos. hicimos nada y tampoco porque Dios no quiere que seamos perezosos, que no quiere que seamos vagos, ¿no? No. Ujú. Decir, bueno, yo necesito descansar y descansar y descansar. O hay gente que vive cansada pero de no hacer nada, digamos, Sí. porque el cuerpo no quema energía, entonces estamos destinados a tener un tiempo de acción. Y eso va a implicar un cansancio. Jesús caminó por el desierto, se cansó. Normal. Eh, y eso es propio, pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo se cansa por nosotros? Porque el cuerpo es una maquinita, funciona súper bien, pero el tema es que hay que darle, no sé, yo cursaba de las 7, trabajaba de las 7 a las 12, entraba a cursar a las 1 y salía a las 9. Y durante ese trayecto comía mal. Cuando andamos, los que somos padres y los que trabajamos, no comemos bien. No, No comemos bien. no. Son milanesas. Y a mí se me nota que yo no como bien. Son, son milanesas. Sí. Son cosas, una hamburguesa. Sí, lo más rápido. Lo más, Olvídate. lo más Y aunque hay opciones que son un bife de pollo y una ensalada tarda el mismo tiempo, generalmente vamos por otras opciones. Entonces, a veces nuestro cuerpo nos cansamos, nos agotamos porque no estamos bien alimentados. Ujú. Em, Después, otra cosa es que nos sobrecargamos de cosas y no hay tiempo para hacer una actividad física, por ejemplo. También. Entonces, nos alimentamos mal y no hacemos actividad física, nos cuesta. Y muchos decimos, no tenemos tiempo. Entonces ahí se van encadenando problemas que van desencadenando en el hecho de estar cansados. Y después podemos tener problemas de salud, tomar una medicación o, o simplemente estar pasando por un momento en que no dormimos bien, que Ujú. estamos muy cansados. Eh, pero fíjense cómo el cuerpo se cansa. Sí. Y yo pensaba en una frase que mientras Jesús trae descanso. Había un versículo que vengan a mí todos los que están Mateo cansados. 11:28 es el versículo de hoy, Es el justamente. versículo de hoy. Y siempre lo pensamos a personas cansadas de trabajar, ¿o no? De personas esforzadas que se Sí. trabajaron. Nos imaginamos a esa persona que labura todo el día y llega y Jesús le da descanso. Y cuando vemos el contexto de eso, no apuntaba tanto a eso. Apuntaba a otro tipo de cansancio, que es el cansancio espiritual. Ujú. Y eh, la parte espiritual de nosotros es la que busca conectarse con Dios. El Bien. cuerpo es lo material, lo de nosotros, nuestra parte biológica, lo que habita en esta tierra y lo que va a quedar en esta tierra. Pero el espiritual es lo que se conecta con Dios. Y en ese momento los religiosos imponían muchas cargas sobre la gente. Ujú. Y tener una buena relación con Dios implicaba de muchas cosas, la ley de Moisés y además los fariseos agregaban más Ujú. cosas y Sí. más cosas y más cosas y más cosas y la gente no da más. Y vos para estar bien con Dios, parece lejano que pasó hace 2000 años, pero hoy para estar bien con Dios tenés que servir, tenés que vestirte así, no tenés que ir a tal lugar, no tenés que escuchar esto, no tenés que hacer lo otro, no tenés que hacer lo otro. Esa religiosidad todavía sigue hoy. Sí. Y cuando vos tambaleás o fallás en alguna de esas cosas, te cansas.
te cansás y tu espíritu se cansa. Cuando vos tenés que agradar siempre a un pastor, a un líder, en obedecer siempre, eso cansa. Y eso le pasaba a la gente. Entonces, vengan a mí porque mi yugo es liviano, decía, y ligera es mi carga. Mi manera de relacionarme con el Padre es distinta, no es esto que le están planteando, es algo distinto. Ujú. Y ese es un muro que hay que derribar. Sí, Ese es un muro que hay que derribar y romper todas esas barreras que ponen para estar bien con Dios. Parece que antes de acercarlo a Dios, la iglesia lo aleja, le pone trabas. Y es así, y es así, y es de tal manera, y es como yo te digo. Y el pueblo estaba agotado, estaba cansado. Entonces, eh, ir por ese lado también de nuestro espíritu, o decir, tengo que servir. Y tengo que estar en todos los lados posibles para estar bien con Dios. sí. Te cansás. Y tengo que hacer los regalitos para la hora feliz. Y tengo que hacer esto. Y tengo que estar en la alabanza. Y tengo que estar en el ensayo. Y tengo que hacer teología. Y tengo que. Y tengo. Y tengo. Y tengo. Sí. Y tengo. Y tengo. Y tengo. Y tengo. Por agradar a Dios. Y eso es un problema grande cuando caemos. Y el peor problema es cuando lo enseñamos así. Claro. Y Jesús dijo: ligera es mi carga. Mi yugo es fácil. Sí, y cuando decís eso de querer hacer y hacer y hacer y hacer, vos te pones a pensar y decís, si estoy sirviendo al Señor, ¿por qué termino tan cansado? ¿Por qué no me dan ganas de volver al otro día a la iglesia? Tengo que ir otra vez mañana a la iglesia. El domingo, es como que si el que está cantando arriba del escenario diga, bueno, vamos por la siguiente canción, pero ya terminamos, ya no veo la hora de bajar. ¿Por qué terminamos tan cansados de servir cuando tendríamos que terminar nuevos por servir al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto no disfrutar eso que estamos haciendo? Si es para Dios, nosotros simplemente sabemos que es para Dios, pero terminamos cansados. Me lo imagino a Noé. Noé haciendo el arca que Dios le pidió. Físicamente habrá estado devastado todas las noches, llegaba a tu cama y decía, pum, se acostaba y el otro día lo mismo. Pero mentalmente toda la gente molestándolo, diciéndole que para qué lo hace, por qué Dios no te ama y qué sé yo. Y mentalmente, espiritualmente, a lo mejor han habido días que se ha cansado. ¿Por qué no llegamos a disfrutar ese servicio? Yo creo que, yo te cuento siempre desde lo Sí. personal, no hay una respuesta y yo creo que cada uno lo va. Yo trabajé en los jóvenes, Ujú. em, cuando empecé en la iglesia, estuve un año en la Hora Feliz y en medio de eso pasó un proceso de empezar a colaborar con los jóvenes. Esto año 2016. Yo vivía lejos y venía a la mañana. Nosotros teníamos que estar creo que a las 8, Mari, vos estabas en esa época, 8, 8:30, le servíamos el desayuno y, y los jóvenes, no sé a qué hora empezaban, pero volví a mi casa tipo 1:30, porque entre que terminás de limpiar y todo eso, llegaba a mi casa 1:30, 2, y capaz que a las 5 ya estaba volviendo y tenía un rato de viaje, 20, media hora de viaje, porque vivía mucho más lejos. Y estábamos en los jóvenes y te ibas tipo 10 o 11 y al otro día era la reunión y uno lo hacía con gozo. Yo creo que también hay que analizar el resto. O sea, como que nuestro cansancio no se limita solamente a la iglesia. Puede repercutir en la iglesia, pero nosotros no es que tenemos islas. Tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos la iglesia. Pongámosle esas tres cosas. Yo en ese tiempo trabajaba, estudiaba, me había casado, había proyectos, estaba al servicio. Y Dios siempre va haciendo de una manera escalonada. A mí lo que me mantuvo tanto tiempo en pie es la motivación. Es el saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cuando nuestra motivación es equivocada, nos terminamos cansando, porque si yo hubiese, mi motivación hubiese sido ser visto. Ujú. Eh, Tarde o temprano, cuando eso se satisface, pierde la emoción. Cuando vos te compras algo nuevo, vos mirás televisión a gusto, pero después ya se vuelve algo natural el servir, estar y termina
desgastándose y no teniendo la misma emoción. Ujú. Ahora, por eso yo creo que lo que nos saca del activismo Wow. es el impacto. Cuando vos buscas impactar en el reino de los cielos, cuando vos buscas impactar en lo eterno, te das cuenta que las cosas que no haces es en vano y es parte de un propósito de Dios. Ahora, cuando vos lo haces por inercia, por emociones, porque no tengo nada que hacer, todas las demás razones es como que terminan cayendo y nos terminan cansando porque somos seres humanos, nos desgastamos y al estar tan cansado en las otras islas, te empieza a parecer una carga. Te empieza a parecer que no vale la pena, te empieza a parecer que nadie lo nota y empezamos a bajar la mirada de Jesús. Y te pasa, a ver, si te pasó colaborando, todo lo pasamos. Todo en algún momento pasamos ese momento de decir, esto no vale la pena, esto nadie lo nota, ¿qué sentido tiene estar? Y un montón de preguntas que empiezan a uno a procesar, pero realmente cuando a mí me pasó que entendí que mi impacto de mi vida tenía que ser en lo eterno, me alineé. Te alineás al propósito de Dios. Entonces a veces las cosas que más nos cansan, como los roces con los hermanos, como la falta de acompañamiento, la falta de colaboradores, que vos prepares una actividad para 30 jóvenes y vengan 10, que te digan voy a estar y no están, que todo sea un continuo caos o conflicto y decís yo dejo mi hija o dejo mi esposa por estar sirviendo y me pasa esto. Ujú. Yo estoy súper cansado en el trabajo y dejo todo para hacer esto. Ujú. Eh, Me ha tocado compartir con usted a veces los campamentos, lo a pulmón que son. Nadie ve eso detrás, pero lo a pulmón que son un montón de cosas que se hacen en la iglesia. Pero cuando vos tenés la mirada en lo que tenés que estar viendo, que es Jesús, es como que pasa a segundo plano eso. Y la verdad que no sé cómo Jesús forma un corazón de siervo en cada uno y no es que no te interesa, no es que no te duela, que no te acompañen, de sentirte solo, de sentir que vos preparaste un souvenir con un detalle tan lindo y al ratito vos lo ves tirado afuera de un lugar y te duele. Vos decís, yo imprimí esa tarjeta, es lo que busqué ese versículo y termina en un bollito tirado y vos decís, "Ah". Pero cuando vos tenés los ojos apuntados al eterno, chao, estás tranquilo y que yo siempre le digo a los que colaboraron conmigo, que cuando estuve liderando, le digo, chicos, si ustedes tienen algo que hacer, tienen otra actividad, pueden dar fe lo que estaban. Le digo, ustedes sepan que yo cada sábado vengo por Jesús y por los chicos. Y si ustedes no vienen, va a ser más pesado servir, trabajar, pero eh, no se gasten a veces en buscar excusas. A veces nos justificamos, no, tengo esto, tengo lo otro. Y viste como los que trabajaban en equipo nos pasa, no, no puedo. Y buscamos la excusa más digna para presentar al líder o al pastor, decir, mira, no puedo porque mi abuela está esto y Sí. mi hija le pasó. Y buscamos una y decir, che, no tengo excusa, estoy justificado delante de Dios para hoy poder faltar. Y le digo, chicos, conmigo no se preocupen porque yo aprendí a que tengo que venir acá por exclusivamente Dios. Cuando yo vengo, si vienen, cuando yo vengo, si me acompañan y empezar a poner condiciones, son como que te pones mochila solo. Difícil. Se te... Che, y eso que vos decías, esos puntos que vos contabas cuando vos te esforzás en el servicio, que preparás esto, lo otro y ves los pablitos tirados, o de los 30 que vos esperabas te van 10, que son momentos que uno lo entristece o lo bajonea un poco. Yo creo que ahí se basa el Señor en la palabra cuando Él dice, vengan a mí los cansados. O sea, de como si los ojos puestos en Jesús. Y es ir a Él cuando nos sentimos así, bajoneados por ciertos puntos que se nos vienen, que el enemigo te quiere meter en la cabeza para bajonearte y hacerte sentir ese cansancio espiritual, es donde tenemos que ir a los pies de Él, que vayamos y le entreguemos a Él. Amén. Yo lo aprendí mucho este año, por ejemplo, en mi trabajo, y lo relaciono con un versículo de Filipenses 4:6, que era un tiempo que yo en mi trabajo estaba y
me sentía cansado, ya me quería ir, eran las 9 de la mañana y faltaba una banda para irme a las 4 de la tarde y trabajaba desganado. Y con un compañero en la fe que tengo, un hermano ahí en el trabajo, siempre hablábamos. Y él me dice, cuando vaya al baño, dice, ponete a orar y lee Filipenses 6, 4, 6. Y así fue, me fui al baño y oré, le entregué mis cargas al Señor en ese momento, mis cansancios, no sabía por qué estaba cansado. Y es un cansancio espiritual, era porque el ambiente ahí no es lindo, muchas personas y bueno, y cuando leí el versículo de Filipenses 4:6 que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y no te miento, Kevin y chicos, yo después de orar y entregarle mis cargas al Señor, volví a trabajar de vuelta y era diferente. Salía del baño y empezaba a trabajar y era diferente. La famosa paz que sobrepasa todo entendimiento. Exactamente. Y así fue, y así fue. Y hoy en día voy a trabajar y es bueno lo que vos contás en el servicio de la iglesia y también es muy lindo aplicarlo en el ambiente laboral, también en el afuera, que hoy en día yo lo aplico también y la verdad que es diferente el ambiente que me genera alrededor mío, más tranquilo, trabajo más tranquilo, eh, no importa la hora, ya se me pasa rápido la hora Ujú. de salida también. Y es más, algunos compañeros te preguntan, che, ¿por qué eso así? ¿Qué tenés? Y hay un momento ahí que te da el pie para poder compartirle de que es Jesús el que te cambia y el que te da esa paz y esa tranquilidad y ese descanso. Quería compartirlo. Dos cosas que resalto de algo que dijiste. Primero, la palabra activismo. eh, yo había notado buscar la diferencia entre servicio y activismo. Bueno, prácticamente lo respondiste. La palabra activismo es algo que tenemos que aniquilar. Y la otra es buscar en lo eterno, una frase que la escuché una vez y me gustó mucho, que es, momentos cotidianos pueden transformarse en experiencias eternas, en buscar impactar algo en la eternidad, porque lo que está acá ya lo conocemos y a lo mejor puede ser cansador. Hay que buscar impactar en la eternidad. Y trajimos un par de preguntas, si está dispuesto a responder. Bueno, Me gustaría sí puedo. que Euge, tu pregunta, una pregunta que nos dijiste tras bastidores y es algo de 24 horas, creo que decía. Sí, yo anoté, si hoy pudieras parar todo por 24 horas sin culpa, ¿lo harías? Casualmente yo anoté, ¿te ha tocado descansar? ¿Te sentiste culpable? Así que teníamos que hacerte esta pregunta. O decirnos, si no, desde tu experiencia, Exactamente. ¿por qué crees que muchas veces nos sentimos culpables cuando decidimos tomarnos un descanso? Bueno, vamos por partes. Ujú. Si pudiera parar 24 horas sin culpa, ¿solo o acompañado? Ah, no está esa pregunta. No la Porque pensamos. Había opciones. no es, no es lo mismo. Por ejemplo, desde que nosotros fuimos padres, no, o sea, excepto cuando voy a trabajar, no tengo momentos solos. Claro. Em, entonces, un momento de no aguantaría 24 horas sin la flaca y sin Ujú. Victoria, pero a veces unas horas solo es muy saludable, Ujú. estar solo, estar tranquilo, estar en tu casa, capaz que no estaba haciendo nada, pero un tiempo para dedicarse a uno, porque bueno, yo escuchaba en unos podcasts anteriores cuando hablaban del ruido, cuando la escuchaba a la Steffi hablar del ruido, cuando Ujú. buscamos siempre tener algo. Y a veces estar solo, o sea, yo creo que mirar la vida de Jesús no tiene desperdicio. Cada detalle hay una enseñanza de él aunque no nos hable. Y él se apartaba muy seguido. Ujú. Y a veces nos cuesta apartar, nos cuesta estar solo, nos cuesta estar solo sin el celular, nos cuesta estar solos, es como que siempre queremos tener la mente ocupada en algo. Ujú. Y cuando estamos solos, es un momento de conexión. Y es un momento en que uno se pone a pensar. Y es un momento en que uno se pone a sentir.
y se pone a sentir que está triste, que está angustiado, que está agotado, y eso es una oportunidad para ir a Jesús. No lo digo de religión, porque lo digo en el sentido de sentirse humano por un ratito, porque cuando estamos solos, no somos papás, Ujú. no somos hijos, no somos hermanos, no somos los líderes, no somos la gente que tiene que hacer esto, no somos los colaboradores, somos nosotros, solos. Y ese es un momento de restauración. Ahora, también nos faltan momentos de calidad. El activismo te roba momentos de calidad, Ujú. momentos de calidad como Muy familia. bueno. El Sí. activismo, yo siempre, a mí cuando me proponen ideas y cosas para hacer, porque hay cientos de buenas ideas, cientos. Y hay que ayudar a los enfermos, y hay gente que para visitar a la cárcel, y hay gente durmiendo en la calle, hay gente que le falta comida, hay chicos que no tienen ropa, y hay un montón de realidades duras que como iglesia podríamos hacer algo. Ahora, ¿podemos hacer todo? Ujú. ¿Quiénes lo van a hacer? Entonces, hay un problema de que no, a veces la iglesia se limita a que es la iglesia, solamente existe rayo de luz. Voy a hablar de la nuestra. Sí, 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 Y sí. nosotros le tenemos que trabajar con los niños, nosotros tenemos que visitar las cárceles, nosotros. Y Adán termina visitando las cárceles, yendo a la hora feliz, estando en alabanza. ¿Y su familia? Ujú. ¿Y su trabajo? ¿Y su descanso? Claro. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega el tiempo de eso? No, pero hay que... Y entramos en activismo porque el activismo cae cuando falta la dirección de Dios. Ujú. Cuando no sabes cuál es, yo escuchaba cuando hablaban de visión, cuando vos sabes tu visión, vos tenés que hacer eso. Y hay momentos en que lamentablemente muchos tienen que hacer su visión, su misión y la visión de otro. Porque a veces estamos en tantas actividades porque el pueblo o la gente no se compromete. Y puede pasar por muchas cosas, porque está llena de otras actividades, porque no es prioridad Dios, porque no se quieren comprometer, porque fueron heridas en otros lados. Hay un montón de razones que caemos. Pero cuando vos conoces tu visión, tu misión, la visión de donde perteneces, porque si yo vengo acá y quiero imponer en la iglesia que vayamos a África, voy a decir, che, eso no. Porque es totalmente alejado de lo que es nuestra visión y nuestra Ujú. misión como iglesia, el rayo de luz. Para otra iglesia será esa la visión y la misión, llevar misioneros. Ujú. Y está bien, no es pecado, pero el tema es cuando vos no lo conoces, terminas haciendo de todo y Ujú. querés hacer de todo. Eh, y las motivaciones equivocadas que hay del activismo. Mm. Porque cuando vos metés 4 actividades para que te vean, te va a terminar agotando. Ujú. Ujú. Y a veces creemos que la gente nos mira mucho más de lo que creemos. Y realmente yo le digo a la gente, no sé si nos da tanta bolilla. O sea, no los quiero desilusionar, Sí. pero vos te mataste en un montón de cosas y realmente la gente no. Yo tomo el ejemplo de Jesús, de que yo pienso, primero me comparo con Jesús y después con el pastor Julio. Eh, Jesús sanó a los leprosos y los leprosos no podían estar ni con su familia, tenía que gritar inmundo, inmundo cuando iba, tenía que estar rasgado, tenía que estar con cenizas, tenía que estar alejado del pueblo. Jesús sanó a 10 y volvió uno. Chao. O sea que yo pongo mi vara en Jesús, que es lo máximo. Después tengo al pastor Julio. El pastor Julio le dio trabajo a miles de personas. Formó ministerios, levantó de algo chiquitito algo gigantesco. Y yo veo un montón de gente ingrata con él. Ujú. Ahora, bajo un escalón más estoy yo. ¿Qué puedo hacer yo? Primero comparado con Jesús, pero la nada misma, no sano a nadie, no. Entonces, ¿qué puedo esperar yo de las personas? ¿Qué podemos esperar? Y a veces nos cansamos y decimos, nadie me dio las gracias, nadie me valora. Sí. No, hermano, está en el reino de los cielos acá. La regla es, mira, de 10 uno y Jesús sanó. Si vos hiciste algo y murió en la cruz y dio todo por nosotros y aún así somos ingratos, entonces le digo, estás esperando cosas equivocadas. Qué buen ejemplo. Y a veces que nos pasa eso y nos sobrecargamos, esos son pensamientos que yo veía por el alma, de que el alma es lo espiritual, es lo emocional de uno, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestra voluntad. Entonces, hablamos del cuerpo, hablamos de lo espiritual
y hablamos del alma. Y ahí empiezan los pensamientos, las motivaciones, las emociones, y todo eso se agota y te cansás, más con la Ujú. mente que es una maquinita, Uh, no para. ujú, Nadie me dio las gracias con todo lo que hice en el campamento. Yo voy a contar algo. ujú. Habíamos hecho un campamento, creo que en 2022 o 2021, y yo cuando volvía, en un campamento, yo llevaba 3 jóvenes. Se fueron todos, cerramos, se me rompe el auto a la salida de Candioti. Tuve que llevar todos los jóvenes a un taller cerca de mi casa, y, y esas cosas como que quedan en la nada, nadie las ve, que cerraste último, que tenés que verificar que esté todo limpio. Bueno, ustedes colaboraron los jóvenes, o sea que saben lo que es prepararle un salón, saben lo que es limpiar los baños, que todo esto es presentable para el otro día. Me pasó eso, y después, en el otro año, eh, a un joven se le rompe la moto en un coso, fuimos, y después saben lo que son los campamentos, no les gusta dormir, no les gusta Claro. descansar, tenés que andar en modo patrón del mal para todos lados, vengan de allá, no se escondan, duerman, se salían por la ventana, no, unos delincuentes fueron esos. Eh, yo cuando volvía con Jesse, no sé si volvía con alguien más, en la curva, la primera vez que me pasó que yo me dormí un segundo, hice Uh, y, y justo venía una curva. Y yo al otro día, normalmente los campamentos a veces terminan sábado, a veces terminan domingo, esperaba como un momento de pausita en la congregación de comentar lo que fue el campamento. Porque había sido un campamento muy lindo, no me acuerdo qué año fue, pero había sido muy lindo y tenía ganas de compartir y de decir lo que fue o algo. ¿no? Ni cinco de... Y a veces está nuestra parte humana de que queremos un momento de la palmeada en la espalda o de algo de eso que es muy sano y es lindo que te lo hagan, pero también es sano saber que eso no va a recibir y aceptarlo Claro. y incorporarlo Ujú. y no preocuparnos. Esa palabra yo la tomé para mi año y bien que la estoy aplicando. Eh, no tener expectativas incorrectas, ideales de la iglesia, porque muchas veces miramos a los hermanos como lo que deberían ser. Yo me enfermé y nadie me preguntó por mí, estoy pasando un momento de necesidad económica y tenemos expectativas, y a veces los hermanos, y yo veo, están pasando un montón de situaciones, o no. O hay una apatía general en las congregaciones, el amor de muchos se enfría y se enfocan en uno mismo. Y entonces, a veces es como el meme que yo le mando, tráigale una falda a la niña. Es como que yo tengo mucho eso de Dios conmigo. Bueno, me lo digo como Dios diciéndome a mí, bueno, tráigale una falda a la sí. niña. Dale, dale para adelante, seguí, dale, hijo, dale, dale. Y siento ese amor de Dios especial conmigo, pero a veces también se cansa el alma. Y Jesús también trae descanso para el alma. Sí. Pero cuando vos decís ir a Jesús, muchos van a Jesús. Ujú, El tema es cómo vamos a Jesús. ujú. Y Jesús es mucho más cercano y mucho más humano, y por eso se identificó con nosotros. Y dice que Él conoce nuestras debilidades. Sabe que nos gusta que nos honren, que nos agradezcan, que nos valoren, que nos cosas. Y cuando no nos tenemos eso, obviamente nos cansa. Porque si todos los sábados que yo vendría me aplaudirían, decía, gracias Kevin por tu servicio, sos el único, sos lo más, gracias por impactar la vida de los jóvenes. Y uno se siente, oh, qué lindo, ¿cómo? Y ni ahí, ni 5 bolillas te dan, incluso si te pueden sacar el cuero, te lo sacan, digamos, ¿no? No tienen perdón de Dios en la viña del Señor. No pasa eso, no pasa eso, y uno tiene que convivir con eso. Por eso a mí, cuando mirás The Chosen, podés ver un poco la realidad de los discípulos y ver cómo pasaban hambre, ver la lluvia, los caminos, el barro, las charlas alrededor de un fuego durmiendo en el medio de la nada. Y, y eso es servir, eso es vivir. Estás en comunión con Dios.
A Vos mí sabés no... que, perdón, Dale, dale, dale. No, no, no. algo que me queda es cuando vos dijiste de, de ese tiempo de soledad. Cuando arrancamos esto, yo le decía al Señor, bueno, tenemos que hacer esto, esto y esto, y Él me enseñó una palabra que era Selah, Ajá. que David la utilizaba mucho en sus salmos, y era esto de no planifiques nada, quédate callado, disfrútame, descansá. Y esa palabra Selah me acompañó en muchos momentos. No, deja de planificar. Yo no necesito que planees lo que estás haciendo, no necesito que le cuentes a otros, simplemente disfruta este momento en soledad, solitud, otra palabra, es apartarnos a propósito, para estar solos a propósito, no es que nos sentimos solos, nos apartamos para estar solos. Y ese momento de verdad que te da descanso. Sí. El no escuchar ni siquiera tus pensamientos, como hablábamos del alma, que a veces nos dejamos llevar por lo que piensan otros. No sé cómo explicarlo porque no es dejar tu cabeza en blanco. No, no, no. Me parece que todo lo contrario. Poder es como... A mí me desesperan los escritorios en las computadoras llenos de accesos directos, llenos de documentos, todas ahí, cubriendo toda la pantalla. Y a veces vivimos así y lo naturalizamos. Y no es normal vivir así. Lo normal es tenerlo cada cosa ordenada en su lugar. Y eso a veces nos da la oportunidad de poder expresarnos. No sé si alguna vez le ha pasado a alguien que vos hablás y rompe en llanto. Vos hablás y se enoja. Vos hablás y se la toma muy personal. Está tan hay tanto desorden, está tan sobrecargado que sale, lo que Ujú. tenga que salir. En cambio, cuando vos tenés tiempo de parar, de ordenar, de mirar las relaciones, de mirar mi relación espiritual, de ver mi servicio, de tener... El tema es que no nos damos tiempo. Un poco porque somos desorganizados. Y otro poco porque hay algo que si el enemigo no nos puede simplemente, o sea, no nos puede a veces dañar, que vos decís, esta persona se abstiene, dejó de salir, dejó de fumar, dejó de hacer un montón de cosas. Ahora que no le podemos entrar, no le encontramos el lado, es un tipo que es fiel a su esposa, que es buen padre, que trabaja. Entonces usa una estrategia muy útil, que es mantenernos ocupados todo el día. Y a mí es una trampa que yo en la que los momentos que tengo es libre, la flaca si cuando lo escuche va a resaltar, me dice, quédate quieto, tomemos unos mates. Porque cuando empezamos a tomar mate yo tengo esa libretita que está llena. Hay prédicas, hay números, Ujú. hay charlas que tengo que tener y me gusta escribir lo que quiero hablar, que no me quede ninguna cosa por decir. eh, y nos llenaron la cabeza que tenemos que estar ocupados, que nuestro tiempo tiene que ser 100% productivo. Y tenés que estar haciendo algo. Y incluso a veces con las cosas ociosas nos cargamos. Y tengo 2 horas libres, bueno, voy a avanzar 3 capítulos en la serie para ir avanzando. Y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y siempre hay algo para hacer. Y a veces el no hacer nada es algo que tenemos que hacer. Y a veces me pasa, me reta la flaca y me dice, te está haciendo cara, te está riendo, te está hablando. Y yo a veces estoy pensando o estoy escribiendo, me está mandando mensaje y me comprometí a dejar un poco el celular, a que lleguen las 7 y poder enchufarlo y estar tiempo en calidad. Entonces, es, no solamente basta con derribar muros, sino que es necesario construir nuevos. Vos sabés que me hace Mm. pensar en decir, yo quiero dejar que Jesús entre en mi corazón, entonces le abro la puerta, pero Jesús lo primero que hace es abre la puerta y se choca la mesa que está contra la puerta y tiene que pasar así. Cuando hablabas de lo desordenado que podemos ser. Yo soy muy estructurado, porque, a ver, miren, esto es una locura que yo tengo. Van a dar fe mi familia. Yo, hay algo que aprendí, es que Dios nos ordena y Dios nos ahorra mucho tiempo mental. El pensar desgasta mucho. El pensar genera ese cansancio mental, que a veces nuestro cuerpo está bien, pero nuestra cabeza está tan saturada de cosas,
puede ser lo económico, puede ser situaciones por resolver, puede ser un montón de cosas. Y te tiro así 2, 3 tips. Una que aprendí es que Dios me da la fuerza cada día. Dios me da la fuerza para hoy. No puedo solucionarlo el sábado hoy. Dios me dio la fuerza y esa fuerza la tengo que gastar el viernes. Hoy. El viernes. Y a mí me toca compartir la semana que viene, dar teología el miércoles y dar teología a los chicos del instituto. Y hoy que tenía un tiempito, dije, bueno, voy a aprovechar y voy a adelantar. Siempre está esa idea de adelantar, ¿no? Y a veces, muchas veces me sentí muy cansado porque quería resolver muchas cosas al mismo día. Y hoy era el día destinado a lo vil y despreciado podcast. Y mi enfoque hoy tenía que ser en preparar, en repasar, en pensar, en orar. Para hoy. Hoy es para eso. Y Dios a veces no, cuando vamos, em, cuando vamos madurando en la fe, hay procesos que ya no tienen que estar en nuestra mente. Por ejemplo, perdonar o no perdonar a un hermano. Mm. O sea, ¿es algo que nos tiene que llevar meses pensarlo? No. Porque Jesús dijo, es más fácil cuando obedeces rápido, es mucho. Es necesario esto, es necesario lo... Mentir puede ser una opción. Entonces yo no tengo que, cuando hago número, no tengo que pensar, che, diezmo, no diezmo, ¿qué hago? No, yo ya sé que tengo que diezmar. Entonces diezmo, ejecuto. Yo sé que tengo que perdonar. Yo sé que no se tiene que poner el sol. No basta saber los versículos. ¿De qué sirve ser? No sirve, o sea, no quiere decir no sirve de nada. Pero sí, no sirve de nada. Saberlo para no Lo ejecutarlo aplicás, es la claro. nada misma. Sí, hablo con compañeros y le digo, sí, hay miles de teólogos que no son cristianos, miles de historiadores que se conocen la Biblia de pie a cabeza y no son cristianos o no viven una vida cristiana. Entonces saber algo no te hace algo. Entonces, eh, yo conociendo la palabra ya eh, es como que Dios te va marcando límites, caminos, entonces es más fácil decidir y eso te hace también ir más liviano. Pasa que a veces que no la queremos hacer. Yo creo que una de las cosas que nos sobrecarga, ciérralo con la estructura, yo me ordeno hasta las comidas. Yo imprimo todos los meses el calendario del mes y una cosa que me desgastaba mucho es pensar qué iba a cocinar y qué iba a comer. Y a veces nos miramos, eran 11, 11:30, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué hay? Y salía a comprar esto y salía a comprar lo otro y te llevaba tiempo a algo sencillo, que no nos gusta a veces cocinar, pero todos los días tenemos que comer, o sea que alguien lo tiene que hacer. Claro. Y entonces imprimí un calendario A4 del mes que está transcurriendo y organizo las comidas. Entonces yo ya sé qué voy a comer cada día, ¿Sabés qué vas a comer hoy? Todos queremos hacer preguntas. ¿Sabés qué vas a comer hoy? choripanes. Tú- Hoy Los voy a comer viernes a la noche choripanes. choripanes. Entonces Ya tenemos organizo, todo. compré como 3 kilos, así que... Entonces, eso me ayudó mucho tiempo a agilizar eh, e- el- mi andar diario, porque yo ya sé que el viernes como milanesa, entonces, pues ya sabes que comes milanesa con fideo, listo, ya sabes que tenés que tener milanesa y fideo. Entonces me ordenó mucho. Y después, otra cosa que les quería comentar Ujú. es que cuando amamos lo terrenal, difícilmente podamos impactar en lo eterno. Wow. Porque ¿qué nos pasa? Tenemos metas, por ejemplo, destacarnos en cosas terrenales, por ejemplo, no digo que esté mal, no digo que esté mal, el tema es cuando se vuelve la prioridad. Y a veces los creyentes, porque el que está en el mundo se enfoca solamente en las cosas del mundo. Se enfoca en tener el mejor auto, se enfoca en tener Ujú. la mejor casa, se enfoca en viajar, se enfoca en esas cosas. En tener más, en tener la mejor ropa, en tener el iPhone 17 Pro Max, se enfoca en esas cosas. Ujú. Y su mente va en eso y trabaja más horas y se dedica más tiempo y hacen un montón de cosas para llegar a tener eso. Ahora, nosotros queremos agradar a Dios, queremos servir en la iglesia y a la vez tener todo lo demás que quieren en el mundo. Y a mí lo que me sirve es ser agradecido, contentarme con lo que Siempre. tengo y Amén. Dios me ha bendecido, pero en todas las áreas. El tema es que nunca fue la prioridad tener más dinero. Cuando la prioridad es tener más dinero, porque dice, no se puede servir a dos señores. Nos guste o no nos guste, y un día no nos llama a ser pobres, simplemente nos llama a contentarnos, a ser agradecidos.
a decir, bueno, hoy tengo este auto 2012, he tenido mi moto 2010 y he tenido mi bici y he tenido mi sube. Contentarte, porque eso también te cansa. Y a veces el querer tener más nos agota, Ujú. nos agota, nos agota. Y lo que siempre quisimos tener, tenemos que trabajar mucho más, tenemos que desgastarnos mucho más para tener eso. Y ahí se cansa el cuerpo, se cansa la mente y se cansa el espíritu. Un cansancio repercute en el otro. El otro. Entonces, no es no tener nada, pero simplemente que lo que podamos tenerlo tranquilo, que no nos tengamos que enterrar 18 cuotas en una cuota impagable de algo. Y a veces también simplemente para mostrar o decir, a veces tenemos el error de que la bendición de Dios es material. Solamente. Dios nos bendice con cosas materiales, no nos va a hacer falta nada. Pero creer que solo es eso, o a veces está en la iglesia también ese presente, así, che, eh, aquel lo bendicen porque cambió la camioneta. Tenemos esa idea de que el Sí, que tiene más es exactamente. el más bendecido. Y a veces el que tiene más dolores de cabeza, menos Ujú. conexión con Dios, más preocupación, más ansiedad, más estrés, todo lo contrario. Y el que está más tranquilo, el que pasó, como hizo el caminito, poco a poco. Y así vas. Hoy yo tengo mi casa, tengo la escritura de mi casa, tengo mi auto, tengo mi trabajo, tengo mis clientes, puedo servir, puedo preparar un mensaje tranquilo, puedo preparar las clases de teología tranquilo, puedo tener un equilibrio en mi vida. Que sigo luchando y sé que todavía tengo cargas que dejar. Eh, Esto es un aprendizaje continuo. Porque cuando más das, más necesitas de Dios. Ujú. Cuando más amén. das, más necesitas. Cuando más das, más necesitas. Entonces, a medida que vas creciendo, muchos creen que van a depender menos de Dios. Y es todo lo contrario. Mientras más servís, Wow. mientras más te enfocás en las cosas del reino, más dependes de Él. Porque es como que te va dando más Dios, te va dando más. Y la única forma que puedas administrar tu familia, tu hija, cuando puedas administrar, en mi caso, los clientes, mi trabajo, cuando puedas administrar que vas a enseñar a otros, que vas a instruir a otros, que vas a participar en un podcast, te van a llamar a compartir a algún lado, te va a dar tanto que la única forma que lo puedas llevar adelante es con la gracia y con la misericordia de Dios, con que Él te renueve, con que Él te dé la fuerza, y por eso te hace ir siempre a la fuente, y siempre ir a la fuente, siempre ir a la fuente. Eh, el tema es cuando creemos que nuestras capacidades podamos, y ahí empezamos a tropezar y a caer y a hundirnos, y todo se vuelve una carga, porque la única forma de sostenerlo es con Dios. Entonces, cuando Dios te da tanto y vos te alejas, chao, es como que te caes. Es como que todo eso se vuelve una carga. Se vuelve una carga congregarte, se vuelve una carga predicar, se vuelve una carga venir a compartir un podcast, dar un devocional, ir a hacer una visita. Entonces, De eh, alguna manera me hace pensar, salvando la distancia, en las 10 vírgenes, en las 5 prudentes y las 5 insensatas. El aceite tarde o temprano se termina. Ujú. Por algo hay personas prudentes que van a ir, esas vírgenes fueron prudentes, que fueron y buscaron más. El aceite tarde o temprano se termina. No podemos pretender estar con las mismas velas toda la mm, noche. Se claro, va a terminar. El aceite se termina, tenemos que buscar constantemente de él. Y no podemos dar de algo que no tenemos. Por eso cada vez más damos, más necesitamos de él. Mientras más crecemos en él, necesitamos también rejuvenecer nuestra fe diariamente, buscar de él diariamente. el que está escuchando, a veces si es nuevo, porque cuando escuchamos a veces prédicas o escuchamos al el que te guste, Ujú. Itiel Arroyo, te gusta Dante, no sé, Kevin. algún predicador que te guste o alguien, o se predica en la iglesia, a veces cuando enseñamos, enseñamos en cierta manera como una obligación Ujú. y en manera de reto o de manera Y a veces tenemos que entender que la fe, cuando hablaban ustedes, que esta fe se enfría, de por qué se enfriaba, entendemos que yo veo a las personas como un proceso. Ujú. Y cuando miramos en un proceso, Dios está obrando. Nosotros no. Dios está obrando en esa persona. Entonces, a ver, si una persona está fumando y tiene cáncer, lo primero que hay que tratar es el cáncer. Después va a tener que dejar de fumar. Después va a tener que empezar a comer bien. Después va a tener que empezar a hacer ejercicio.
Y si yo te vengo y decís, vos tenés que hacer ejercicio, y a veces somos un poco así. Es como que queremos los resultados y no vemos el proceso. Y a veces las personas que están escuchando, la idea no es ni juzgar ni decir estoy re mal, Ujú. sino tengo un proceso que caminar con Dios. Eso justo te iba a preguntar porque todo lo que compartiste de hoy en día y yo sé que ha sido un proceso, o sea, todo lleva un proceso, llegar a tener un equilibrio, a un orden, y muchas personas también dirán del otro lado, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Y bueno, es como vos dijiste, ir a la fuente, a la palabra, a orar continuamente, diario, 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 y el Señor te va a ordenar. Es un proceso, sí, un proceso que lleva su tiempo. A mí me llevó mucho tiempo, yo soy una persona muy activa, con muchas ganas, pero no solamente se trata de eso, eh, un poco Pedro, un poco arrebatado, un poco con ganas de hacer todo, un poco con... eh, siento a veces también con la capacidad de saber hacer algo, a veces nos sentimos capaces de hacer algo y queremos hacerlo. Y yo puedo, y yo puedo, y ese yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y hay un proverbio que dice, no te creas sabio en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Y hasta que me di cuenta que no podía. Y lamentablemente son muchas noches llorando, lamentablemente son muchas discusiones, eh, enojos con hermanos de la iglesia, con un montón de cosas. Porque a veces cuando estamos con todas las energías pensamos que los otros no están haciendo nada. Em, y eso me ha pasado también de venir, decir, hay reunión de colaboradores y faltaban 2 matrimonios. Y yo qué pensaba, qué poco compromiso, qué pin, qué pan. O sea, fíjense del pensamiento de decir, yo vengo por Jesús, amo a Jesús y aunque no vengan, yo vengo por Él y por los jóvenes. Imagínense ese principio de juzgar al otro. Sí. Entonces hay un muchísimo proceso de Dios en mí. Este tema, lamentablemente, muchas veces me agoté por pensar, por tener expectativas con la iglesia y con los hermanos, decir esto tiene que ser así, la alabanza tiene que ser así, y por qué comparten así, y mira quién comparte. Cuando los ojos no están en Jesús empieza a pasar eso y Exactamente. el no querer estar en la iglesia y el no querer servir y el sentirte agotado. El vivir por la fuerza es muy peligroso y cuando creemos que tenemos la capacidad encima de poder con todo, no, y ahí empieza. O sea, ahora cuando sos joven no pasa nada, pero cuando empieza grande, eh, o sea, no es re común de que gente, bueno, lo compartió Pablo, yo cuando lo escuchaba a él, de que pastores dejan el ministerio de Sí. 25 años y Ujú, abandonan la fe o no pastorean más, se suicidan. ujú. Pastores han quitado la vida, sí. eh, y entran en adicciones. Justo en el libro que convirtió a Pablo, el hombre dice que empezó a consumir cocaína. Y lo peor de todo es que los hermanos de la iglesia le decían que estaba mucho mejor, que se le notaba con una unción fresca. Y el hombre se estaba drogando para poder Ujú. sobrellevar toda la carga de la iglesia. Es una locura. Pero esas ideas que hay en la iglesia y esa imagen que hay del pastor o de los pastores o de los líderes, eh, yo creo en Jesús. Un Jesús, si se hizo hombre, si se identificó con nosotros, porque conoce y nos conoce a nosotros, y a veces nosotros queremos hacer algo totalmente contrario a lo que Jesús quería que Ujú. hacemos. Me recuerda a Pablo. Pablo, imagínate, lo mataban con las críticas seguramente. Mirá, es el que nos perseguía, Uy, sí. ahora es cristiano, ese que nos quería matar, ahora sigue a Cristo. Y me gustaría que puedas dejar un mensaje breve, no a modo de consejo, pero sí algo que hayas aprendido que sea tu pilar hoy. Que a lo mejor has tenido varios pilares, pero hoy en día a lo mejor el que te toca es este. He aprendido algunas cosas, pero lo que me quedo es
el Salmo 23. Creo que abarca todas las cosas de mi vida y es el que había traído para cierre. Eh, Es y un formidable nada yo más. lo voy Una a, conexión lo voy a leer espiritual. y dice, tú Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Nada me falta en lo económico, o sea que no me tengo que preocupar por el dinero. Ujú. No me va a faltar nada, mi cansancio no le va a faltar, las fuerzas no me van a faltar, Ujú. Él me va a renovar, o sea que voy a tener fuerza, me va a dar la capacidad, me va a dar la salud. Entonces, tú Dios eres mi pastor, contigo nada me faltará. Me haces descansar en verdes pastos, me haces descansar, o sea que necesito descansar, me tengo que permitir dormir, me tengo que permitir dejar de hacer cosas por compromiso y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas, a compartir cosas distintas. Me das nuevas fuerzas, o sea que nuestras fuerzas se acaban Ujú. y me das nuevas para el otro día, para el sábado. Ya tenés mis fuerzas. Si me regalas un día más, me vas a dar fuerza. Me guías por el mejor camino. Hay muchos, pero por el mejor, vos me guías. Por el camino mucho mejor que el mío, vos me guías porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos, o sea que nos va a tocar pasar momentos difíciles, momentos cosas, y no tener miedo de nada. Pasar por el cementerio, pasar por el guardia de un hospital, pasar por momentos difíciles en mi trabajo, en momentos difíciles en la iglesia, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor, siempre estás a mi lado. O sea que nunca estoy solo yo. Ujú. Jesús siempre está conmigo. Así que no tengo miedo a la soledad. No me canso y no puedo decir yo estoy solo. No, Jesús siempre está conmigo. Así que eso es algo que me anima. Sé que está en la oficina conmigo, sé que está en el devocional, sé que está cuando predico, sé que está acá conmigo. Entonces eso te hace sentir de una manera distinta. Eh, Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Me llena Él de confianza. No me llena la gente, no me llena un aplauso, no me llena un comentario, no me llena lo que hago. Él me llena. Y aunque se enojen mis enemigos, hay hermanos que a veces son enemigos. Lamentablemente los amamos y hay que amarlos, pero a veces, aunque se enojen mis enemigos, aunque se me enojen en el trabajo, mi familia, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Y eso me encanta, porque yo lo siento que Dios es especial conmigo y seguramente con cada uno. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Yo me voy para allá. Entonces no me tengo que preocupar por la casa, por el auto, por la salud, por mi cuerpo, eso va a quedar acá. Pero ya tengo la balista, me encantaría pasar toda mi vida y verla crecer a Victoria y envejecer, pero n- no te importa la valoración de la gente, no te importa si te quieren, no te quieren, si te saludan, si no te saludan, la plata que vas a tener, el saldo en la cuenta, todas esas cosas son cosas que la verdad que no valen la pena. Me voy para arriba. Me voy con él y mientras estoy acá, experimento todo esto. Así que le diría que puedan experimentar eso. Ese es mi consejo. Que se saquen tantas ideas y puedan conocer a Jesús personalmente. Y así puedan descansar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro Tu espíritu. espíritu. Así que bueno. Gente, hemos llegado al final, la verdad que no nos Fuerte. deja el Señor no sé qué ni qué decir. Sé que el Espíritu Santo va a trabajar a través de esa pantalla, por la cual hoy Dios te usó, como trabajó en nosotros mientras hablábamos, mientras hablabas, escucharte, eh, nos dejaste sin palabras. Quiero agradecerte, Kevin, otra vez por venir, por estar con nosotros, por enseñarnos. Y agradecer también, bueno, mensaje de Steffi me mandó que no podía estar, pero la bendecimos también. Gracias, Kevin, por lo que haces. Gracias por el ministerio que tenés, que primeramente es el ministerio en tu casa. Sos un gran pastor en tu casa. Primeramente. Gracias porque sos un ejemplo. Sos un ejemplo de verdad, lo que haces en tu casa, con lo que haces con tu familia. Y eso es lo que realmente reflejas acá adelante. Eso es lo que realmente reflejas. Y Eh, cómo también a lo largo del tiempo, porque a Kevin lo conocemos hace Ujú. una banda y
cómo Dios fue obrando en su vida, lo fue bendiciendo y quizás, bueno, vos decías que muchas veces los demás no nos ven, no nos palmean, pero bueno, hoy te honramos Sí. en este programa y decirte que hemos notado, por lo menos de mi parte, cómo Dios te ha usado en todo este tiempo, te sigue usando, te sigue sosteniendo y todo lo que fuiste experimentando, creciendo y el ejemplo también que sos hoy en día. Ujú. Bueno, muchas gracias. Y lo que uno vivió, simplemente lo vive porque se animó a creer en Dios realmente. Y realmente, chicos, viven una sola vez. Y vivirlo sin Jesús No tiene es sentido. una pena. Pero soltarse en las manos de Él realmente, no lo digo de religión, simplemente de permitirse vivir para Él, permitirse ser procesado por Él, es la manera más excepcional y maravillosa de vivir esta vida acá. Lo que nos toque vivir, pero vivirlo con Él y en Él, ¡uf! No hay comparación. Así que bueno, gracias por la invitación. Denle para adelante. Me gusta escucharlo. Me gusta ver cómo se suelta y me gusta que se animen a ir a terrenos y a hacer preguntas y hablar de cosas que no se animan a hablar. Así que denle para adelante. Amén. Gente, nos estamos viendo la semana que viene. Recuerden dejar un comentario, dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos, su familia, pero sobre todo que puedan escuchar cada palabra que hoy Dios dijo y habló. Nos estamos viendo la semana que viene, así que nada más que decir. Nos vemos.